La suegra que le da un manotazo en la espalda a su nuera y le grita que le descontará de su sueldo el valor de la cazuela de barro rota. Esa soy yo. La gente me señalaba con el dedo, llamándome vieja avariciosa, la suegra que iba a devorar viva a su nuera. Y sí, tenían razón. Durante 3 años atormenté a mi nuera sin piedad. Me burlé de ella por llevar calcetines con agujeros en pleno invierno y cuando recibió la noticia de que su padre se había derrumbado, mi primer grito fue que no se atreviera a cerrar el restaurante. Pero, ¿han oído alguna vez el dicho de que no todo es lo que parece? Hoy por primera vez voy a desvelar la verdadera historia que se esconde detrás de todo, porque actué con tanta maldad, porque el saldo de mis cuentas bancarias llegó a ser 0, y porque aquel día, frente a la humilde casa de los padres de mi nuera, caí de rodillas y lloré desconsoladamente. Antes de comenzar con el relato, si le dan a me gusta y se suscriben, y me dejan un comentario diciendo desde dónde me escuchan, le darían una fuerza increíble a una anciana como yo. Ahora acompáñenme a viajar a la época más intensa y de la que más me arrepiento de toda mi vida. ¿Por qué derramas el caldo? Eso es dinero, dinero puro. Mi vozarrón retumbó por toda la casa de comidas, y en ese instante, la mirada de una docena de clientes se clavó en dirección a la cocina. Era la hora del almuerzo, el momento de mayor ajetreo, una auténtica batalla campal, y en medio de todo ese caos, yo volvía a lanzar mis rayos y truenos. Sofía, mi nuera, que transportaba una cazuela humeante de cocido, se sobresaltó y encogió los hombros. Apenas unas gotas del caldo habían salpicado el suelo de baldosas, pero ella bajó la cabeza como si hubiera cometido el mayor de los pecados, como si el mundo se fuera a acabar por su torpeza. Lo siento, Carmen, balbuceó. ¿Con un lo siento se arregla todo? ¿Acaso crees que el caldo sale de debajo de las piedras? ¿Sabes cuántas horas llevo cociendo esos huesos, desde las 4 de la madrugada? Yo también lo sabía. Sabía que no había necesidad de montar semejante escándalo por unas simples gotas de caldo. Pero en cuanto abría la boca, solo salían de ella palabras envenenadas. ¿Había vivido así toda mi vida? ¿Cómo iba a cambiar a mi edad? Sentí como Javier, que estaba en la cocina removiendo la olla principal, se tensaba. Es mi hijo. Y también el marido de Sofía. Vi cómo miraba de reojo a su esposa. Parecía querer decir algo, pero al final, como siempre, no dijo nada y agachó la cabeza. Su mirada parecía susurrar un lo siento, cariño. Fingí no haberlo visto. No era ajena a lo difícil que era su posición, atrapado entre su madre y su esposa. Pero en ese momento, no podía hacer otra cosa. Sofía, con el delantal, se agachó para limpiar el suelo, inclinando la cabeza una y otra vez. Su mano, enfundada en un guante de goma blanco, temblaba visiblemente. Mira eso, pensé, está a punto de llorar otra vez. A ver. ¿Y ahora por qué lloras? ¿Te pones a llorar en mitad del trabajo? ¿No puedes espabilar de una vez? Por dentro mi mente gritaba, por favor, no llores. La gente está mirando, tonta. Pero lo que salió de mis labios fue otro regaño. En un rincón del local, una clienta habitual, la señora Pilar, chasqueó la lengua con desaprobación. Carmen, mujer, te estás pasando un poco, ¿no crees? Pobre chica. ¿Pobre? ¿Acaso no le doy de comer? ¿No tiene un techo bajo el que dormir? Es una desgracia trabajar y ganar un sueldo, repliqué con brusquedad, aunque por dentro me sentía fatal. A ojos de los clientes, yo no era más que una suegra malvada, una vieja déspota que le amargaba la vida a su nuera. Y en el fondo, no se equivocaban. La marabunta del mediodía había pasado y el restaurante empezaba a calmarse. Sofía estaba fregando los platos cuando, de repente, una de las cazuelas de barro se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. ¡Zas! En ese instante mi mente se quedó en blanco. No era la cazuela lo que se había roto, sino algo dentro de mí que estalló con furia. Voy a volver a gritar, pensé. No puedo controlarme. Corrí hacia la cocina y le di un fuerte manotazo en la espalda. Esta cazuela es más cara que tú. ¿Sabes cuánto cuesta una de estas? Javier acudió corriendo. Intentó ayudar a su mujer, que se había agachado para recoger los trozos rotos, extendiendo su mano.
Mamá, ya lo limpio yo. Tú a lo tuyo. ¿Por qué te metes siempre en medio?, le espeté. Javier, con una expresión de impotencia, se retiró lanzándole solo una mirada de disculpa a su esposa. Qué frustrante era verle así. Incapaz de enfrentarse a su madre, incapaz de defender abiertamente a su mujer. Si ser bueno era un pecado, mi hijo era el mayor de los pecadores. Sofía, acurrucada en el suelo, recogía los fragmentos con manos que temblaban como hojas. Las lágrimas caían de sus ojos y manchaban los trozos de cerámica. Lo siento, Carmen. Al verla así, sentí una punzada en el corazón. Tonta, ¿y si te cortas? Aparta, que ya lo recojo yo. Esas palabras se agolparon en mi garganta, pero lo que salió fue algo completamente distinto. Te lo descontaré de tu sueldo. ¿O pensabas que esto te iba a salir gratis? Sofía agachó la cabeza aún más. Llevaba más de 3 años casada con mi hijo y ni una sola vez me había mirado directamente a los ojos. Siempre con la cabeza gacha, siempre con un lo siento en los labios. Por las noches, sola en mi habitación, a veces me asaltaba el pensamiento, ¿cuánto me odiará esta chica? ¿Cuántos suspiros ahogados se esconderán detrás de esa cara dócil? Pero aun pensándolo, al día siguiente volvía a gritarle, como si fuera mi destino inexorable. Esa noche, después de cerrar el local, Javier se encargaba de la limpieza final mientras yo cuadraba la caja. Hacía un buen rato que Sofía se había metido en su cuarto, y desde la sala me llegaba el eco de un sollozo ahogado. Hice como que no lo oía. Sentí a Javier abrir con cuidado la puerta de la habitación. A través de la pared, me llegó su voz amortiguada. Perdóname, cariño. Ya sabes cómo es mi madre. Ten un poco de paciencia, por favor. Intentaré compensártelo. El llanto de Sofía pareció calmarse un poco. Me imaginé a Javier cogiéndole la mano para consolarla. Yo, sentada frente a la caja fuerte, no pude moverme durante un largo rato. Sentía el pecho oprimido. Sabía perfectamente lo mal que lo estaban pasando. Pero ahora mismo no podía hacer nada. Aún quedaba mucho para que mi plan se completara. Fue entonces cuando oí débilmente a Sofía hablando por teléfono con su madre. Hola, mamá, soy yo, sí, estoy bien. Carmen me trata muy bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Que la trato bien? Yo. El recuerdo de la primera vez que vi la casa de sus padres, hace 3 años, me golpeó como una ola. Desde aquel día, no había vuelto a dormir una noche del tirón. Eran más de las 9 de la noche cuando el último cliente se marchó. Me dejé caer en la silla frente a la caja fuerte y empecé a contar el dinero del día. Billetes de 20, de 10, de 5 y hasta el último céntimo. Era mi regla de oro, nadie se iba a casa hasta que la caja cuadrara a la perfección. La gente decía que estaba loca por el dinero, pero lo decían porque no saben lo sacrificado que es este negocio. Sofía, ven a contar tú también, la llamé. Ella se acercó con cautela y se sentó a mi lado. Después de pasar todo el día de pie, sus piernas debían de pesarle como el plomo, pero no dejaba traslucir ni una pizca de cansancio. Al quitarse el delantal y acuclillarse en el suelo, algo captó mi atención de inmediato. Sus calcetines. El calcetín que llevaba en el pie derecho tenía un agujero enorme. El dedo gordo asomaba sin pudor. No era un agujero reciente, la tela estaba tan fina y desgastada que los hilos se habían deshecho. Sentí una punzada de culpa. ¿Qué es esto? ¿Una mujer casada desde hace 3 años y no puede ni comprarse unos calcetines decentes? Pero una vez más, las palabras que salieron de mi boca fueron otras. Oye, ¿qué pintas son esas?, le solté. Sofía, sobresaltada, intentó esconder el pie, pero ya era tarde. No seas cutre. La gente va a pensar que no te pago. ¿En qué te gastas el sueldo? ¿Ni para unos calcetines tienes? Sofía agachó la cabeza, y vi cómo sus delgados hombros se encogían aún más. Lo siento, Carmen. ¿Lo siento de qué? Saqué 2 billetes de 10 euros de la caja y se los lancé. No se los di, se los lancé. Mañana mismo te compras unos calcetines.
No me dejes en ridículo. En ese momento Javier, que lo había visto todo, abrió la boca. Mamá, ya basta. Su voz era apenas un susurro, pero no se me escapó. ¿Qué? Tú no te metas, le espeté. Javier no dijo nada más. Con los labios apretados, se limitó a mirar a su mujer con pena. Parecía querer decir algo más, pero al final desvió la mirada. Yo sabía por qué actuaba así. Quería defender a su esposa, pero temía herir a su madre. Se autoconvencía pensando, si me meto, solo empeoraré las cosas. Era un buen chico, y esa era su mayor debilidad. Sofía recogió los billetes con ambas manos. Pero su mirada era extraña. No era de gratitud, ni de tristeza. Era como si estuviera tragándose algo muy amargo. Gracias, Carmen. Dobló el dinero cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Pero yo lo sabía. Sabía que no iba a usar ese dinero para comprarse calcetines. Sabía que cada céntimo que yo le daba, ella lo guardaba religiosamente arrugado en un sobre. Al principio no lo entendía. Pero un día al ver su bolso abierto por accidente vi un sobre repleto de billetes. Eran todos los que yo le había ido dando con distintas excusas, para la compra, para el abono transporte, para los calcetines. No había gastado ni un céntimo. Y yo sabía por qué. Eran para las medicinas de su padre. Cuando terminamos de hacer caja, Sofía fue al baño. Yo, que estaba fregando, dejé el grifo abierto y agucé el oído. A través de la puerta, llegaba su voz. Mamá, soy yo, sí, estoy bien. Carmen me trata muy bien. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Que la trato bien? Yo. Papá se toma bien las medicinas, ¿verdad? Si el mes que viene os mandaré más dinero, no te preocupes. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un sollozo ahogado, un llanto tan bajo que apenas se distinguía del sonido del agua corriendo. En ese momento vi a Javier de pie junto a la puerta del baño. Lo había oído todo, toda la mentira piadosa de su mujer. Su rostro estaba descompuesto como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Tenía los ojos enrojecidos y apretaba la mandíbula con fuerza. Nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se encerró en su habitación. Pero su mirada lo decía todo. Parecía preguntar, «Mamá, ¿por qué haces esto?» No pude responderle. Todavía no. Esa noche, arropada hasta la cabeza, di 1000 vueltas en la cama. El recuerdo de hace 3 años, cuando vi por primera vez la casa de sus padres, no dejaba de atormentarme. Aquella casa en mitad del campo, la ropa tendida en el patio, y la mirada de la madre de Sofía cuando nos recibió ahí, esa mirada. Jamás podría olvidarla. La llamada llegó en plena hora punta del almuerzo. Sofía, que estaba sirviendo cocido en la cocina, se detuvo de repente y sacó el móvil del bolsillo. Normalmente le habría gritado, «¿Qué haces con el teléfono en mitad del servicio?», pero ese día, algo en su rostro me detuvo. Estaba pálida como la cera. Su mano, sosteniendo el teléfono, temblaba como una hoja. Sí. Sí, mamá, ¿qué dices? La voz de Sofía era un hilo tembloroso. Incluso con el bullicio del restaurante, ese temblor se me clavó en los oídos. Al colgar, se quedó allí de pie, inmóvil, con el cucharón en la mano, como si le hubieran robado el alma. El caldo goteaba al suelo, pero ella no reaccionaba. «Que se te cae el caldo», le grité, pero no se movió. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible del aire. En ese momento supe que algo grave pasaba. Javier salió de la cocina y se acercó a ella. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Va todo bien?» Sofía negó con la cabeza. Movía los labios intentando decir algo, pero parecía que tenía un nudo en la garganta y no le salía la voz. «No es nada». Era una mentira evidente. Javier también lo supo e intentó cogerle la mano, pero Sofía la apartó sutilmente, como si quisiera decir que no debían montar una escena delante de los clientes. Solo cuando el último cliente del mediodía se fue, la llamé a un rincón. «Oye, ¿qué te pasa? Pareces un gato que ha robado algo».
¿Dónde tienes la cabeza? Sofía agachó la cabeza mordiéndose el labio. De nuevo intentó hablar, pero las palabras no salían. Habla de una vez. Carmen, mi padre, su voz se quebró y se convirtió en un sollozo. Se ha desmayado. De repente la imagen de aquella casa de hace 3 años volvió a mi mente. El padre de Sofía, encorvado en el patio. Su tos incesante mientras intentaba saludarnos. ¿Lo han llevado al hospital? Sí, está en urgencias ahora mismo. Pero entonces Sofía miró de reojo el interior del restaurante. Era la hora de empezar a preparar el servicio de la cena. Había que poner el caldo a cocer de nuevo, preparar las guarniciones, ella lo sabía, y por eso no se atrevía a pedir permiso para irse. Solo se retorcía las manos, angustiada. ¡Ay, esta tonta!, pensé. La rabia me subió por dentro. Pero no sabía si estaba enfadada con ella, o conmigo misma por haberla puesto en esa situación. ¡Ay, lo que me faltaba!, exclamé quitándome el delantal de un tirón. ¿A qué esperas? Vámonos. Sofía me miró con los ojos como platos. Carmen. Coge las llaves. Conduzco yo. En ese momento Javier se acercó. Mamá, la llevo yo. Tú quédate en el restaurante. Tú te quedas aquí. Voy yo, sentencié. Javier intentó decir algo más, pero se calló. Conoce mi carácter y sabe que es inútil discutir. En su lugar, miró a su esposa con una expresión compleja, preocupado, pero al mismo tiempo aliviado de que su madre tomara las riendas. Parecía pensar, en el fondo mi madre tiene un buen corazón. Sofía abrió la boca tímidamente. Carmen, ¿puedo ir sola, de verdad? No hace falta que vengas. Su voz era apenas un susurro. Estaba muerta de miedo. Miedo de que yo viera la pobreza de su familia y la humillara de nuevo. Lo sabía. Sabía perfectamente por qué actuaba así. Recordaba mis palabras el día que conocí su casa. ¿Y pretendes casarte con mi hijo viviendo en un sitio como este? Esas palabras debieron de clavársele como puñales. Desde entonces, Sofía nunca había vuelto a mencionar a su familia por iniciativa propia. Cállate. He dicho que voy yo y punto. ¿Por qué discutes tanto?, le espeté mientras cogía las llaves y abría la puerta. Mientras caminaba hacia la furgoneta, pensé, sí, esta vez voy a mirar bien. Voy a ver todo aquello que fingí no ver hace 3 años. Lo que no sabía era que lo que iba a presenciar ese día cambiaría mi vida para siempre. En cuanto la furgoneta salió a la carretera, un silencio asfixiante se apoderó del habitáculo. Agarré el volante con fuerza, con la vista fija en el asfalto. A mi lado, Sofía tenía la frente pegada a la ventanilla, sin moverse. Pensé en encender la radio, pero no me atreví. Cualquier cosa habría resultado incómoda. Después de 1 hora de viaje, el GPS nos indicó que dejáramos la autovía. Salimos a una carretera nacional de doble sentido. Y de ahí, otros 30 minutos. Poco a poco los edificios fueron desapareciendo, dando paso a un paisaje de campos interminables. Joder, qué lejos está esto. Vaya gasto de gasolina, refunfuñé sin darme cuenta. Me arrepentí al instante, pero ya era tarde. Sofía se encogió y agachó la cabeza aún más. Parecía una condenada ante su verdugo con los hombros completamente hundidos. Lo siento, Carmen. Está lejos. Bueno, ya está. No digas nada, respondí con brusquedad. De nuevo el silencio. Por la ventanilla pasaban campos con espantapájaros y naves con tejados oxidados. Para mí, que había nacido y crecido en Madrid, aquel paisaje me resultaba no solo extraño, sino agobiante. Me pregunté en qué estaría pensando Sofía. Seguramente en Javier. Ojalá hubiera venido mi marido conmigo, pensaría. Si él estuviera a su lado, no se sentiría tan ahogada. Estar encerrada a solas conmigo debía de ser una tortura para ella. A 300 metros, gire a la izquierda, anunció la voz del GPS. Al girar, lo que apareció ante nosotros fue un camino de tierra sin asfaltar.
Un sendero de grava y polvo que serpenteaba hacia la falda de una colina. La furgoneta empezó a traquetear. Su destino está a 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Por este camino, fruncí el ceño. Pero aquí vive gente. ¿Esto es un camino o un sembrado? Las palabras salieron de mi boca con dureza. De nuevo el arrepentimiento, pero ya no había vuelta atrás. Sofía se mordió el labio con fuerza. Su rostro pálido estaba cubierto de un sudor frío. Fingía mirar por la ventanilla, pero yo sabía que en realidad estaba pendiente de mi reacción. De repente la furgoneta dio una sacudida violenta al pasar por un bache. La carrocería se inclinó peligrosamente. En ese instante vi sangre en los labios de Sofía. Se los había mordido con demasiada fuerza. Oye, el labio. Estoy bien, dijo limpiándose rápidamente con el dorso de la mano. Su mano temblaba. No estaba bien. Nada estaba bien. La miré de reojo y pensé, ¿tanto miedo me tiene para hacerse esto? ¿Qué dirá mi suegra cuando vea mi casa? ¿Cuánto me humillará? Esos pensamientos debían de estar atormentándola. Un lo siento se me formó en la garganta, pero no fui capaz de pronunciarlo. En su lugar, apreté el volante con más fuerza. El camino se estrechaba cada vez más. Los hierbajos crecían tan altos a los lados que arañaban la furgoneta. Imaginé a la pequeña Sofía recorriendo ese camino todos los días. ¿Cómo sería en un día de lluvia, convertido en un barrizal? Y en invierno, cubierto de hielo. Ya hemos llegado, Carmen, la voz de Sofía era un hilo tembloroso. Levanté la vista y al ver lo que tenía delante se me cortó la respiración. Era la casa que había visto hacía 3 años. Pero ahora estaba mucho peor. Muchísimo peor. ¡Ay, no podía ser! Mis piernas flaquearon al bajar de la furgoneta. Al abrir la puerta y poner un pie en el suelo, me quedé paralizada. Era la misma casa que recordaba, sí, pero el tiempo la había devastado. Más de la mitad de las tejas del tejado estaban rotas y cubiertas con un remiendo de lona azul. Las paredes de adobe estaban agrietadas, dejando ver el interior. El terreno que llamaban patio era un lodazal de hierbajos que me llegaban a las rodillas, y en un rincón, un montón de herramientas agrícolas oxidadas yacían abandonadas. Una risa amarga escapó de mis labios. No era una risa de alegría, sino de pura incredulidad. Sofía a mi lado mantenía la cabeza gacha, con el rostro rojo como un tomate. La vergüenza la consumía, se le notaba en cada poro de la piel. Seguramente deseaba que la tierra se la tragase en ese mismo instante. Carmen, yo es que intentó decir algo pero las palabras se le atascaron. No había excusa posible ante aquella estampa. Entra, dije y empecé a caminar. Empujé la desvencijada puerta de madera y entré en el patio. La grava crujía bajo mis pies y el cacareo de una gallina rompió el silencio. La puerta principal, si es que se le podía llamar así, era una corredera de madera vieja. Al abrirla, una bocanada de olor a humedad y acerrado me golpeó en la cara. Era el olor a moho característico de las casas viejas, mezclado con algo más, algo que se estaba pudriendo. ¡Madre mía! Al abrir la puerta del dormitorio principal, casi me desmayo. En el suelo helado, sobre una única manta raída, yacía el padre de Sofía. Su rostro era una calavera. Los ojos hundidos, los pómulos afilados. Cada vez que respiraba, un estertor gangoso salía de su pecho. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando aquí? La madre de Sofía estaba acurrucada en un rincón. Al verme se levantó de un salto e hizo una reverencia. Ay, consuegra, perdone que la reciba en este lugar tan humilde. ¿Y el hospital? ¿Por qué no está en el hospital? Mi voz salió afilada, cortante. La madre de Sofía agachó la cabeza. No respondió. Su silencio lo decía todo. No había dinero. No había dinero para pagar la factura del hospital. Y por eso se estaba muriendo en aquel suelo helado. En ese momento algo explotó dentro de mí. Una furia incontrolable. Pero no sabía contra quién iba dirigida.
¿Contra esta casa? ¿Contra esta pobreza? ¿O contra mí misma por haberlo ignorado? A esto le llaman casa. Aquí vive gente, grité con todas mis fuerzas hasta que la garganta me dolió. Una persona no puede vivir así. ¿Qué es esto, por Dios, qué es esto? Sofía empezó a temblar. Debió de pensar que la estaba regañando a ella, que mi furia se había desatado al ver la miseria de su familia. Lo siento, Carmen. Lo siento. Cayó de rodillas en el frío suelo de cemento. Verla así me partió el alma. Tonta, ¿por qué te arrodillas? ¿Qué culpa tienes tú? Pero las palabras no me salieron. En su lugar, me di la vuelta y salí de la casa. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Me quedé en el patio mirando al cielo. Un cielo azul, sin una sola nube, que me pareció una burla cruel. Entonces la madre de Sofía salió detrás de mí y se derrumbó a mis pies. Consuegra, por favor, a mi Sofía. Sus palabras me transportaron a aquel día de hace 3 años. La madre de Sofía arrodillada en el suelo de tierra, con la cabeza inclinada. Consuegra, mi Sofía no tiene la culpa de nada. Si la pobreza es un pecado, que me castiguen a mí, pero ella es inocente. Por favor, no la odie. Al recordar aquello, sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Odiarla? ¿Que yo odio a Sofía? Me quedé allí de pie, inmóvil. Mi mente se quedó en blanco. Los últimos 3 años pasaron ante mis ojos como una película, los gritos, los manotazos en la espalda, la amenaza de descontarle la cazuela rota del sueldo a Claro. Así es como me ven ellos. Volví a entrar en la habitación. Vi a mi consuegro agonizando en el suelo helado y a su lado, a Sofía, arrodillada y temblando. Inconscientemente levanté la mano. ¡Paf! Le di un golpe seco en el hombro. Carmen, Sofía levantó la cabeza, asustada, encogiéndose como si esperara otro golpe. Y tú tienes la cara de no decir nada viendo esto, mi voz retumbó en la pequeña estancia. Tendrías que haber hablado. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué? Sofía, temblando, agachó la cabeza. Creía que la estaba regañando, que mi furia se había desatado por la miseria de su familia. Pero lo cierto es que de mis ojos caían lágrimas como puños. ¿Mi nuera se ha criado en un sitio como este? Tenía un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Las piernas me fallaron y me desplomé en el suelo. El frío del cemento se me clavó en las rodillas, pero no sentí nada. Carmen, Sofía me miraba con incredulidad. Sería la primera vez que veía llorar a su suegra. Tonta. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué? Sollocé sin control, sin importarme las apariencias. En mis 60 años, jamás había llorado así. Pero las lágrimas no paraban. No estaba enfadada por el dinero, ni por nada parecido. Estaba furiosa por la situación tan miserable de mis consuegros, por esta casa ruinosa. Y las lágrimas eran de vergüenza y rabia contra mí misma, por haber ignorado esto durante 3 años. Sofía también empezó a llorar. Al principio en silencio, pero luego con más fuerza, como si toda la pena contenida durante 3 años se desatara de golpe. Carmen, Carmen. Me agarró la mano con fuerza. Era la primera vez que Sofía me tocaba por iniciativa propia. Entre lágrimas saqué el móvil. Marqué el 112. Me temblaban tanto las manos que apenas acertaba con los números. Dígame. Hay un enfermo, necesito una ambulancia urgente. Los 15 minutos que tardó en llegar la ambulancia me parecieron una eternidad. Durante todo ese tiempo, no solté la mano de mi consuegro. Una mano huesuda y helada. En urgencias el médico, después de varias pruebas, negó con la cabeza. ¿Por qué han tardado tanto en traerlo? Un poco más, sí. No le dejé terminar. Fui directa a la ventanilla de admisión. Quiero ingresarlo. Háganle todas las pruebas y tratamientos que necesite. Señora, el coste. ¿Cuánto es? El empleado me dijo una cifra. Sin pestañear, saqué la tarjeta de crédito.
Cóbrelo todo de una vez. Y que no se preocupen por el dinero, trátenlo con lo mejor que tengan. Mi mano al dejar la tarjeta sobre el mostrador todavía temblaba. Cuando me di la vuelta, Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Abrió la boca para decir algo. Carmen, yo. Vámonos para arriba, la corté con frialdad. Tenía mucho que decir, pero no era el momento. Tenía algo mucho más importante que hacer. Después de volver a Madrid, cambié. Me volví más estricta. Mucho más. ¿Pero cómo sirves el caldo así, a chorros? ¿Crees que nos sobra?, le grité a la mañana siguiente. Un cliente había pedido un poco más de caldo y Sofía se lo estaba sirviendo a cucharones. Medio cucharón. Con medio es suficiente. El cliente, avergonzado, desvió la mirada. Sofía, con la cara roja, no paraba de hacer reverencias. Por la tarde fue peor. Apaga esa luz. ¿Por qué la enciendes si todavía hay sol? Carmen, es que la cocina está muy oscura. Pues abre más los ojos. ¿O te crees que la electricidad es gratis? Sofía apagó la luz de la cocina y siguió fregando a duras penas con la poca luz natural que entraba. Su silueta a contraluz me dolió, pero fingí no verla. Al día siguiente fue por las obras. Esto es de ayer, ¿no? ¿Por qué lo tiras? Carmen, son las obras de los clientes. Pero hay cosas que no han tocado. ¡Qué desperdicio! Sabía perfectamente que por higiene no se podía hacer, pero las palabras me salían solas. Actuaba como una persona obsesionada con el dinero, como si me fuera la vida en cada céntimo. Fue entonces cuando Javier se acercó con cautela. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? ¿Te estás pasando? Le lancé una mirada fulminante. Tú no sabes nada. Ve a trabajar. Javier intentó replicar, pero se calló. Conoce mi carácter. En su lugar, miró a su mujer con preocupación. Yo me senté en el mostrador a hacer cuentas con la calculadora. Los números bailaban ante mis ojos. Factura del hospital, operación, ingreso, medicinas, a eso había que sumarle lo que yo tenía planeado. Uf. La suma era astronómica. Sentía un peso inmenso sobre los hombros. Por la noche oí a Javier y Sofía hablando en su cuarto. Cariño, mi madre no es así. Algo le debe de pasar. No sé, quizás sea por la factura del hospital, la voz de Sofía temblaba. Es por mi padre. Mi madre se está volviendo así por todo el dinero que está gastando. Tengo que devolvérselo todo. Cariño, no pienses eso. Mi madre no es así. No, es culpa mía. Por venir de una familia pobre, solo le estoy dando problemas. Oí a Sofía sollozar. Javier la consolaba. Escuchar su conversación me partió el corazón. Sabía la culpa que sentía. Pero no podía hacer nada. Lo siento, Sofía. Aguanta un poco más. Volví a coger la calculadora. Sumaba y restaba, calculando fechas. 1 año no, si me mato a trabajar, quizá en 10 meses. Solo 10 meses más. Saqué una vieja libreta de ahorros de un cajón bajo la cama. El dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante más de 30 años. Toda una vida de sudor y lágrimas. Todavía no es suficiente. Necesito un poco más. Apreté la libreta contra mi pecho y cerré los ojos. La imagen de la casa de los padres de Sofía no se me iba de la cabeza. El tejado hundiéndose, las paredes agrietadas, mi consuegro en el suelo helado. Demoler aquella ruina y construir una casa nueva se había convertido en mi objetivo. No más que un objetivo, era una obligación. Pero no podía decírselo a Sofía. Todavía no. Esa misma noche, después de cerrar y limpiar, me encerré en mi habitación. Cogí el móvil y marqué un número guardado. Tras 2 tonos contestaron. Dígame. Señor Vargas, soy Carmen. Ah, señora Carmen, ¿qué tal? ¿A qué debo el honor de su llamada a estas horas? ¿Honor?
Vengo de la obra, intenté bajar la voz, pero la rabia me hacía gritar. Ladrones. Sois unos ladrones. Señora, por favor, cálmese. ¿Que me calme? ¿Por qué los materiales son de tan mala calidad? ¿Se cree que soy tonta? Desde que vi la casa de los padres de Sofía, empecé a trazar un plan en secreto. Demoler aquella ruina y construirles una casa nueva. Al principio fue solo una idea, pero después de ver a mi consuegro en el hospital, mi determinación se hizo de hierro. No podía esperar más. Busqué un constructor, revisé planos y pedí presupuestos. Como el terreno ya era suyo, solo había que construir. Pero el maldito constructor no paraba de intentar estafarme. ¿Por qué es todo tan caro? El presupuesto ha cambiado. Señora, es que los precios de los materiales han subido. No me mienta. No soy idiota. Sé que está inflando los precios para quedarse con la diferencia. No, eso no es. Como no lo haga bien. ¿Usted sabe quién soy yo? Llevo 30 años en este negocio y he visto a toda clase de sinvergüenzas. No intente engañarme. Gritaba a pleno pulmón. Mi voz ya es fuerte de por sí, pero con el enfado, era un trueno. De repente sentí a alguien tras la puerta. Mierda. Tendría que haber bajado la voz. De acuerdo. Mañana hablamos, colgué y agucé el oído. Oí murmullos en el pasillo. Toc, toc. Era Javier. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No es nada. Vete a dormir, le espeté. Sus pasos se alejaron y luego oí susurros en la habitación de al lado. Cariño, ¿qué le pasa a mi madre? No lo sé. Parecía una llamada de un cobrador de deudas, la voz de Sofía temblaba. Dijo ladrones y que todo era muy caro. ¿Y si se ha endeudado por la factura del hospital? No puede ser. Es por mi padre. Ha tenido que pedir un préstamo. Todo es culpa mía. Oí a Sofía llorar. Javier la consolaba. Cariño, no llores. Es verdad que mi madre está muy rara últimamente. Parece que tiene un problema grave. Javier, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarla. Mañana hablaré con ella. Le diré que si tiene problemas, que nos lo cuente. Escuchar aquello me destrozó. Sabía lo preocupados que estaban. Y Sofía, de nuevo culpándose de todo. Lo siento. Aguantad solo un poco más. Me tapé la cabeza con la manta y cerré los ojos. Mañana tenía que volver a la obra. No podía fiarme de esos buitres. Me estaba gastando los ahorros de toda mi vida y no iba a permitir que me estafaran. Pero esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Sucedió mientras yo había salido un momento a hacer la compra. Sofía, mientras ordenaba el mostrador, encontró algo en mi cajón. Normalmente nunca lo habría abierto, pero ese día debió de quedar mal cerrado. Según me contó más tarde, encontró varias libretas de ahorro. Y las abrió. El saldo de todas ellas era 0. Las cuentas donde había guardado el dinero durante más de 30 años estaban vacías. Por supuesto, el dinero se había ido en pagar al constructor. Pero Sofía no podía saberlo. Mi suegra por mi culpa. Dijo que se le doblaron las piernas y cayó al suelo, temblando con las libretas en la mano. En ese momento Javier salió de la cocina. Cariño, ¿qué pasa? Sofía, con mano temblorosa, le enseñó las libretas. Javier, mira. Son las cuentas de tu madre. Javier las cogió y comprobó el saldo. Su rostro se petrificó. ¿Qué es esto? Mi madre está en la ruina. Ha sido por mi padre. Todo es culpa mía, estalló en llanto Sofía. Sollozaba tan fuerte que su cuerpo se sacudía. Ha gastado los ahorros de toda su vida por mí. Por venir de una familia pobre, solo le he traído desgracias. Javier la abrazó. Cariño, no llores. No puede ser.
Por mucho que haya pagado el hospital, mi madre no es de las que se gastarían todo. Entonces, ¿qué es esto? Las cuentas están a cero. Tiene que haber otra razón. Tranquilízate. Aunque intentaba calmarla, Javier también debía de estar muerto de miedo. Justo en ese momento volví yo de la compra. Al ver a Sofía y a Javier junto al mostrador, y las libretas en la mano de ella, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué miras eso?, grité sin poder contenerme. Carmen, yo. Fuera. Fuera de aquí ahora mismo. Le arrebaté las libretas de la mano. Me temblaba todo el cuerpo. No podían descubrirlo. Aún no estaba todo terminado. Mamá, cálmate. Sofía no lo ha hecho a propósito, intentó mediar Javier, pero yo no podía parar. Fuera los dos. Hoy cerramos. Sofía salió corriendo, llorando. Javier, antes de seguirla, me miró. Su mirada preguntaba, «Mamá, ¿por qué haces esto?». Me quedé sola en el restaurante vacío. Apreté las libretas contra mi pecho y permanecí así un largo rato. Perdóname, Sofía. Perdóname. Solo un poco más. Ya casi está. Esa noche oí a Sofía llorar sin parar. Y a Javier consolándola. No pude pegar ojo. Pasaron así varios meses. Una mañana salí al restaurante y anuncié con brusquedad, «Hoy cerramos. Tenemos que ir a un sitio». Sofía y Javier me miraron al mismo tiempo. Sus rostros reflejaban una profunda ansiedad. Parecían pensar que algo terrible estaba a punto de suceder. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Javier con cautela. «Cuando lleguemos, lo sabréis. Preparaos». Dicho esto, me metí en mi cuarto. Me arreglé frente al espejo. Por fin, había llegado el día. La furgoneta volvía a recorrer aquella carretera rural. Esta vez Javier también venía. Él conducía, yo iba de copiloto y Sofía, en el asiento de atrás. El silencio en el coche era denso, pesado. Sofía solo miraba por la ventanilla, con la cabeza gacha, como una condenada camino del patíbulo. Tener que volver a ver aquella casa ruinosa debía de ser una tortura para ella. Javier me miró por el retrovisor y luego me cogió la mano con delicadeza. «Mamá, ¿a dónde vamos exactamente?». «Ya te he dicho que lo verás cuando lleguemos», respondí con mi tono áspero de siempre, aunque por dentro el corazón me latía a 1000 por hora. El GPS empezó a dar indicaciones. El mismo camino de hacía 3 años. La carretera de tierra, el traqueteo de la furgoneta está cerca de su destino. Sofía se tensó. Su rostro, reflejado en la ventanilla, estaba pálido como el papel. «Sofía, levanta la cabeza», le dije. Pero no lo hizo. «No puedo, Carmen. Si vuelvo a ver esa casa», su voz temblaba. Vi cómo las lágrimas caían por sus mejillas. El coche se detuvo. «Hemos llegado. Bajad». Abrí mi puerta y salí. Javier me siguió. Pero Sofía no se movía. Permanecía sentada, con los ojos cerrados con fuerza. «Sofía, baja». «Carmen, no puedo». «Que bajes, he dicho». Abrí su puerta y la agarré del brazo. A regañadientes bajó de la furgoneta. Seguía con la cabeza gacha. «Levanta la cabeza». «He dicho que levantes la cabeza». Al oír mi grito, Sofía lentamente levantó la vista. Y en ese instante sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué es esto?». Ante nosotros no estaba la ruinosa casa de adobe. En su lugar, se alzaba una casa de 2 plantas de ladrillo rojo con marcos de ventana blancos y un tejado azul. En el jardín, incluso habían plantado flores. «Mamá, ¿qué es todo esto?», Sofía me miró aturdida. En ese momento, la puerta principal se abrió y alguien salió. Era su padre. El hombre que 3 años atrás agonizaba en un suelo helado, ahora salía caminando por su propio pie. Sofía la saludó con la mano. A su lado estaba su madre. Ambos sonreían radiantes.
Sofía se quedó paralizada. Con la boca abierta, no podía articular palabra. Solo parpadeaba. ¿A qué esperas? Le di un manotazo en la espalda. Entra. Es tu casa. Mi casa. Sí, tu casa. La casa para tus padres. Sofía se volvió hacia mí. Sus ojos estaban anegados en lágrimas. Carmen, entonces, todo esto. No era por la factura del hospital, la miré fijamente. No soportaba que tus padres pasaran frío. No podía dormir pensando que en invierno temblarían en ese suelo helado. Por eso la construí. Con mi dinero. Con los ahorros de toda mi vida. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. Entonces, todo este tiempo. Sí. Ahorrar en el caldo, apagar las luces, gritar, todo fue por esto. Los malditos constructores no paraban de pedir más dinero y tuve que vigilarlos día y noche. Vi cómo las rodillas de Sofía cedían. Se desplomó en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Carmen empezó a llorar desconsoladamente. Lloraba tan fuerte que su cuerpo se sacudía, como si fuera a ahogarse. Toda la pena, los malentendidos y la culpa de 3 años estallaron en ese momento. Javier, que había estado observando la escena en silencio, se volvió hacia mí. Mamá, ¿has hecho todo esto tú sola? ¿Por qué no nos lo dijiste? Podrías habérmelo contado a mí. Lágrimas corrían también por sus mejillas. Si lo decía, tu mujer se sentiría culpable, desvié la mirada. A mí también se me escapaban las lágrimas. Sabía que Sofía se iba a sentir fatal. ¿Cómo se lo iba a decir? Era más fácil que yo hiciera de suegra mala. Javier se acercó y me apretó la mano. Gracias, mamá. Gracias. No lo sabía. Mi hijo, al que había criado durante más de 30 años, estaba llorando a lágrima viva delante de mí. No llores, tonto, le dije con brusquedad, aunque yo también lloraba. Sofía, desde el suelo, me miró. Con el rostro empapado en lágrimas. Carmen. Se abrazó a mis piernas y lloró como nunca. Seguramente en toda su vida no había llorado así. Lloraba como una niña pequeña. Le acaricié el pelo. Con mi mano áspera. Ya está, tonta. Deja de llorar. Su madre corrió a abrazarla. Su padre también se acercó. Los 4 estábamos allí abrazados y llorando, cuando Javier nos rodeó a todos con sus brazos. Gracias, mamá. De verdad, gracias, repetía una y otra vez. Miré al cielo. Era un cielo azul, sin una sola nube. El mismo cielo que había visto en este mismo lugar hacía 3 años. Pero hoy brillaba con una luz especial. Bien hecho, Carmen, me dije a mí misma. Ha merecido la pena. En el salón de la nueva casa, la mesa estaba puesta. Un guiso de lentejas humeante, pan recién hecho y varias fuentes con ensalada. La madre de Sofía lo había preparado todo con esmero. Nos sentamos los 5 a la mesa, Javier, Sofía, mis consuegros y yo. El ambiente era cálido. La casa, la comida y sobre todo, el corazón de la gente que estaba allí. Consuegra, de verdad, no sé cómo agradecerle esto, decía el padre de Sofía, inclinando la cabeza una y otra vez. El hombre que 3 años atrás era un esqueleto, ahora tenía buen color y una voz fuerte. Va, déjese de historias y coma, le respondí con mi habitual brusquedad, y cogí la cuchara. En realidad, me sentía avergonzada. No estaba acostumbrada a los halagos. De repente Sofía se levantó. Intentó arrodillarse ante mí. Carmen, gracias. De verdad. Nunca podré pagarle esto. Oye. ¿Qué haces? Levanta, la agarré del brazo para que se incorporara. ¿A qué viene esto en mitad de la comida? Ya está. Si quieres agradecérmelo, trabaja duro en el restaurante. Así me lo pagarás. Sofía, entre sollozos, asintió. Sí, Carmen. Trabajaré mucho. Muchísimo.
Y no llores, que traes mala suerte. ¿Por qué lloras tanto?, le grité, pero al mismo tiempo mi mano le secaba las lágrimas. Mi mano áspera acariciaba su mejilla. Mis palabras y mis actos siempre iban por caminos distintos. ¿Cómo iba a cambiar a mi edad? Javier me cogió la mano. Mamá. ¿Qué? La próxima vez cuéntamelo. No cargues con todo tú sola. Los ojos de Javier estaban rojos, hinchados. Me siento fatal por no haber hecho nada mientras tú lo pasabas mal. No digas tonterías. ¿Qué mal lo he pasado yo? Pero también soy tu familia. No puedes cargarlo todo a tus espaldas. Javier me apretó la mano. Era una mano cálida. La mano de mi hijo que se había vuelto tan grande y fuerte. A partir de ahora, los tres juntos. Tú, yo y Sofía. Los tres. No pude decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Pensé, que más odiaba era ver a mi nuera vivir con miedo. Cuando alguien se casa, pasa a ser de la familia. ¿Y cómo voy a permitir que mi familia pase frío, hambre o pena? Yo cuido de los míos. Esa ha sido siempre mi ley. Pero nunca supe decirlo con palabras. Toda la vida diciendo cosas duras, ¿cómo iba a decir algo tierno de repente? Por eso, lo demostré con hechos. A mi torpe manera. Sofía se sentó a mi lado. Y con timidez me cogió del brazo. Te quiero, Carmen. Sentí un calor que me subía por el pecho. En 3 años nunca me había dicho esas palabras. Es más, en toda mi vida ninguna nuera me las había dicho. Tonta. ¿A qué viene eso ahora? Es verdad. Te quiero, Carmen. Sofía sonrió. Una sonrisa radiante que yo nunca había visto. En todo este tiempo nunca había sonreído de verdad delante de mí. Siempre encogida, asustada, temblando. Pero la Sofía que ahora sonreía a mi lado parecía otra persona. Sus ojos se curvaban como lunas crecientes, y en sus mejillas se formaban hoyuelos. Vaya, así que sabía sonreír de esta manera tan bonita. Estás más guapa cuando sonríes, las palabras se me escaparon. Y sentí que me sonrojaba. Carmen, Sofía me abrazó más fuerte. Javier nos miraba a las dos, sonriendo. Por fin ha llegado la paz a esta casa. Calla, tonto, le espeté, pero no pude evitar que se me dibujara una sonrisa en la cara. Mis consuegros también sonreían. La madre de Sofía, secándose una lágrima, dijo: Consuegra, gracias de verdad. Gracias por aceptar a nuestra Sofía como nuera. ¿Qué dice? La afortunada soy yo. Y era verdad. Tener una nuera así era una bendición. El tiempo pasó. La casa de comida seguía siendo un hervidero de gente, y yo seguía gritando. ¡Más rápido! Que los clientes esperan. Mi vozarrón retumbaba en el local a la hora del almuerzo. Era igual que siempre. O quizás gritaba incluso más fuerte. Pero algo había cambiado. Voy, Carmen, respondía Sofía con energía mientras llevaba las cazuelas. Ya no se encogía. Ya no temblaba. Al contrario, sonreía con vitalidad y saludaba a los clientes. Bienvenidos. ¿Qué les pongo? Los clientes también se sorprendían. La nuera que antes siempre estaba cabizbaja y asustada ahora era otra persona. Anda. Qué animada está la chica. ¿Alguna buena noticia?, le preguntó la señora Pilar, la clienta habitual. Pues sí. Que he descubierto que tengo la mejor suegra del mundo, dijo Sofía, mirándome y sonriendo de oreja a oreja. Yo carraspeé incómoda. Déjate de tonterías y trabaja. Sí, señora. A la orden, respondió Sofía con el mismo brío. Antes solo sabía decir lo siento, pero ahora me contestaba con desparpajo. Y me gustaba. Javier asomó la cabeza desde la cocina. Mamá, no la presiones tanto. Ya está trabajando a tope. Tú a tu olla.
Sí, lo que tú digas, respondió Javier, riendo, y volvió a la cocina. Antes se limitaba a observar sin decir nada, pero ahora intervenía, tanto por su madre como por su mujer. Cariño, si estás cansada, dímelo y te ayudo. Tranquilo, amor. Últimamente tengo mucha energía, le respondió Sofía, guiñándole un ojo mientras llevaba una cazuela. Javier le levantó el pulgar. Yo desde el mostrador observaba la escena. Una sonrisa se dibujó en mis labios sin que me diera cuenta. Ahora sí que parece que vivimos como personas, pensé. Cuando el servicio del mediodía terminó, nos sentamos los tres a comer en un rincón. 3 platos humeantes de cocido. El mismo cocido que llevaba más de 30 años preparando. Mamá, hoy el caldo está buenísimo, dijo Sofía, sorbiendo la cuchara. Claro. Lo he hecho yo. ¿Crees que algún día podré hacerlo tan bueno como tú? Pues practica. Yo te enseñaré. Los ojos de Sofía brillaron. Antes, si yo decía que le iba a enseñar algo, se ponía a temblar. Ahora, me miraba con expectación. Javier nos miraba a las dos, sonriendo. Ahora sí que parecemos una familia de verdad. Siempre hemos sido una familia, tonto, le respondí con brusquedad, pero por dentro lo admitía. Sí. Ahora, por fin, somos una familia. Cogí una cucharada de cocido caliente. El sabor intenso y reconfortante llenó mi boca. El sabor de más de 30 años, pero que hoy me sabía especialmente bien. ¿Qué es una familia?, pensé. Quizás es como un buen plato de cocido. Por fuera parece un plato sencillo, pero una cucharada te calienta por dentro, te reconforta en un día frío y te sacia el hambre. Fui una suegra malvada. Gritaba, humillaba y parecía una loca por el dinero. Pero todo tenía una razón. No soportaba que mi familia pasara frío, hambre o pena. Simplemente no sabía expresarlo de otra manera. Ahora lo sé. El amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Pero también he aprendido que a veces, las palabras también son necesarias. Sofía me cogió la mano. Te quiero, Carmen. Otra vez con eso. Come, le dije con mi tono de siempre, pero no aparté su mano. Su mano era cálida. El sol entraba a raudales por la ventana. Las risas de los tres llenaban el local. El vapor del cocido subía hacia el techo y así pasábamos un día normal y corriente. Un día normal, pero el más feliz de todos. Espero que mi historia les haya servido de consuelo. A todos los que sufren por su familia, a los que tienen el corazón roto por